Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que sin andar buscando reconocimiento, se convierten en héroes cotidianos. Alguien que ha dedicado parte de su vida a estar en los momentos más difíciles cuando cada segundo cuenta. Nos acompaña un cruz rojista, una figura clave en la atención de emergencias en nuestro país, con años de experiencia, preparación constante y un profundo compromiso con la vida humana. Hoy queremos conocer no solo al profesional, sino también a la persona que hay detrás del uniforme. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco de dónde sos oriundo, si sos padre de familia, me contabas fuera de cámara que más bien sos abuelo ya, y a qué comité perteneces. Soy oriundo bueno, nací en Quepos, muy pequeño, mi familia se trasladó a la zona sur, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del tiempo, pues, la pasé en la zona sur, eh, Ciudad Neile, Río Claro, Jiménez, línea fronteriza con Panamá, y entonces, desde hace aproximadamente unos 10 años, nos trasladamos a San José por asuntos de trabajo, ¿verdad? Entonces ya Claro. tenemos, como te repito, 10 años de estar en el cantón de Alajuelita, sirviendo a la comunidad de Alajuelita, laborando para la Cruz Roja costarricense. ¿Cómo empezó tu camino en el mundo de la atención prehospitalaria? ¿Fue que un día te levantaste y dijiste, quiero hacer este tipo de trabajo? ¿O cómo fue que llegaste ahí? Vieras qué curioso, porque hace un tiempo atrás empecé a analizar esa pregunta, porque muchos me la han hecho. Y los que han empezado en este camino tienen sus anécdotas, ¿verdad? Tienen sus propias historias. Yo, francamente, te digo que me crié con una tía abuela, ¿verdad? Una tía abuela, no me crié con mi mamá. Y mi tía abuela, pues, empezó a fallar, su corazoncito, era diabética, hipertensa. Y yo recuerdo que la Cruz Roja siempre me le daba buena atención a ella, me la trasladaba a los centros hospitalarios, a emergencias, a citas. Y las personas que llegaban a atenderla a ella, me fueron enamorando de Cruz Roja, o sea, me fueron llevando a un punto que un día dije, yo algún día voy a ser como ellos, yo algún día voy a tener ese amor por las personas como ellos lo tienen por mi mamá, porque era mi madre, Claro. ¿verdad? Y hasta que ella falleció, ¿verdad? Y siempre tuve esa idea. Eh, ya tenía que, si yo te digo, unos 19 años cuando tomé la decisión, digo yo, es el momento y el tiempo de buscar un comité y aproximarme a ellos y pedir información de cómo se hace para uno llegar a ser cruz rojista. Claro. Empecé en la zona sur, en Río Claro. En Río Claro era un subcomité del comité de Golfito y ahí empecé. Era, te daban un peto y te daban una capacitación básica que en ese tiempo era el PAP, ¿verdad? Primeros auxilios básicos. ¿A qué edad fue esto? 19 años, 19. sí, Chiquillo. chiquillo, vaya, ¿verdad? Claro. Y era muy bonito, eran tiempos muy bonitos a nivel institucional y a nivel local, ¿verdad? Y conforme fueron pasando los años, me fui enamorando más de este emblema, porque si uno no ama el emblema de Cruz Roja, ¿verdad? Ujú. El emblema, ¿verdad? Este, no está en nada. Yo siempre les digo a los muchachos que vienen empezando en este caminar, voluntarios, porque el voluntariado tiene algo muy particular. Digamos, Claro. yo voy a prestar servicio al comité, lejos de los problemas del trabajo, del estrés, problemas en la casa, y llego a la base a desestresarme. Esa es una constante siempre a nivel de Cruz Roja. Voy para la base y como te gusta tanto, voy a ir a, a derrochar adrenalina, ¿verdad? Cuando yo les digo a ellos,
cuando ustedes vengan al comité, vengan a la base a prestar servicio y ya ustedes no sientan eso y que vas solo por cumplir las horas que te piden, 20 horas mínimo, cuando mucho al mes. Si usted viene solo por cumplir las 20 horas, mejor arrolle y se va. Preocúpese. Preocúpese. Preocúpese, claro. Mejor usted llega y cuelga su uniformito y se retira, porque esto es vida, o sea, es una pasión. Una vocación, claro. Hay que tener vocación y una pasión por lo que usted hace, por lo que cuando usted llega a atender a una persona, usted siente ese amor, tener ese carisma y tener tacto. Siempre le digo yo, hay que tener tacto para llegar a atender a las personas, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿qué me llevó a esto? Principalmente el enamorarme de cada vez que llegaban mis compañeros a atender a mi madrecita, ¿verdad? Y ya no está. Tengo mi madre, ¿verdad? Tengo mi madre que me engendró. Pero yo me crié con una tía abuela, entonces, sin embargo, eso me llevó a esto, a este caminar. Ya llevo casi, te puedo decir que casi la mitad de mi vida en este caminar de dar lo mejor de mí, de atender a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se ha perdido eso del tema de la vocación? Porque yo siento, no siempre, pero yo siento que hoy en día mucha gente va por cumplir o por salir de paso, como bien vos decías, preocúpese, si ya llega uno a ese punto, preocúpese. Y máxime cuando hablamos de la atención de personas, ¿verdad? Uno tiene que tener esa vocación y tener esa pasión por servir. Yo creo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay otra frase que dice eso. Y también, retomando un poco, ¿cuántos años de experiencia ya llevas ahora como Cruz Rojista? Porque me decías que iniciaste como voluntario a los 19, pero ya sos abuelo, ¿verdad? Entonces ya son bastantes añitos encima, experiencia y demás. ¿Cuántos años ya llevas? Bueno, para ser más certero, ya soy una persona con 57 años de edad, ¿verdad? Wow. Empecé a los 19, te decía. Claro. Yo pienso que puedes estar en una universidad, ¿verdad? Y estudiar lo que te gusta, la profesión, que es lo más ideal, llegar a meterte a una carrera que realmente te apasione. No coger una carrera, una profesión porque no tenía espacio o no habían abierto otra carrera y entonces para aprovechar el tiempo voy a meterme a esta y voy a matricular. Y muchos lo hacen, ¿verdad? Para Sí. estar aprovechando el tiempo. Es bueno, pero lo ideal es que aprendas, ¿verdad? Y te capacites para algo que te guste, que te vaya a apasionar, porque vas a estudiar eso y eso es lo que te va a dar de comer toda tu vida. O sea, eso va a ser tu machetito, ¿verdad? Entonces, lo ideal es eso, escoger bien, ¿verdad? Lo que realmente te guste. En esto, mucha gente quiere ingresar, porque me gusta, porque qué linda las luces rojas y qué lindo suena esa ambulancia cuando va, ¿verdad? Y muchos le llama la atención eso. Claro. Y detrás de eso hay un mundo, todo un mundo, ¿me entendés? La experiencia se adquiere en la calle. En esto, en la calle donde usted adquirís toda la experiencia. Puedes comerte muchos libros, Toda la teoría. toda la teoría que vos querés Pero la meterle a práctica esta es cabecita, pero ahí en la calle la donde calle. te vas a dar cuenta que, ¿verdad? Y vas a aprender. Todos los días, yo con 57 años de edad, todos los días, te digo que todos los días aprendo algo nuevo. Buenísimo. Hablando un poco de la teoría, ¿cuántas certificaciones ya llevas? Supongo que claramente en más de 30 años que tenés de experiencia, has llevado varias certificaciones, has visto bastante la teoría. ¿Cuántas ya has logrado alcanzar? Yo soy asistente en emergencias médicas, graduado de la Universidad de Santa Paula, pero por mi edad, ¿verdad? Por mi edad, a veces se le dificulta mucho a uno. Viene la familia, esposa, hijos, ahora pues nietos, ¿verdad? Una bendición son los nietos. Entonces uno tiene que dedicarse
un poquito más, ¿verdad? Tiene que llevar un balance. Entonces a veces uno hace como decir, un break, ¿verdad? De dejar de estudiar para dedicarse a otras cosas, siempre y cuando sin abandonar lo que uno hace. Pues, Claro, en Cruz Roja ahora yo soy permanente, soy asalariado de la institución. Entonces tengo que tener un mayor compromiso con la institución y con lo que hago en el cantón de Alajuelita, ¿verdad? Entonces, y a nivel nacional también. Pero yo, digamos, a nivel de asistente en emergencias médicas, pues tenemos algunos cursos, ¿verdad? Yo te decía que, digamos, rescate vertical, rescate vehicular, y todo eso, nada es si no tienes la práctica. ¿No? Tienes que tener la práctica en eso. Estamos en un comité que solo cuenta con unidades básicas, no tenemos unidades de soporte, pero tenemos muy cerca, Comité de Escazú, que tiene unidades de soporte avanzado. Tenemos a Metropolitano, ¿verdad? En el centro de San José, que tienen unidades de rescate y tienen unidades de soporte avanzado. Entonces, eh, el comité, por ser un comité que pues, tal vez económicamente, pues, no es tan solvente, nada más, digamos, el presupuesto para mantener los permanentes que tenemos y el combustible de las unidades para no quedarnos varados. No tenemos esa capacidad como para decir vamos a meter una unidad de soporte o vamos a meter un carro de rescate. Entonces, eh, como tenemos rescate cerca y tenemos soporte avanzado en Escazú, en Metropolitano, entonces uno entra como en un confort de decir, no, juguémosla con 2 unidades básicas nada más. Sí, cualquier cosa nada más pedimos soporte o pedimos rescate, ¿verdad? Que ellos están ahí siempre para apoyarnos. Lo que te quiero dar a entender con esto es que entonces entras en un confort nada más en las unidades básicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendes vos el rescate vehicular? Estar ahí, ¿verdad? Estar, practicar y unidades de soporte avanzado, pues llegan los compañeros y uno los apoya y todo el asunto, digamos, en pacientes con paro cardiorrespiratorio, pues vamos a estar apoyándolos ahí, hacemos la parte básica, ellos llegan a hacer la parte de soporte avanzado y todo es un conjunto, ¿verdad? Todo es un equipo, hacemos un equipo de trabajo. El comité local más los comités que nos llegan a aportar o a colaborar en ese aspecto. Entonces, con respecto a las capacitaciones, implica mucho el presupuesto que pueda tener un comité local, ¿verdad? Y a veces también, digamos, la parte a nivel central, digamos, tiene que medir bien, ¿verdad? Y presupuestar, como te repito, eh, si realmente es viable ir a capacitar ese comité en distintas áreas, por ejemplo, rescate vertical, ¿verdad? Y como te decía, rescate vehicular, si no tienen una unidad para eso. sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Entonces, en ese aspecto, a veces son trabas, pero uno tiene que entender, ¿verdad? Que es la verdad, o sea, Sí, adaptarse a lo adaptarse que hay. a lo que tenemos en ese Claro. momento y a los presupuestos, ¿verdad? Vamos a meternos un poco en la parte inspiracional. Al inicio me decías de que lo que te motivó a pertenecer a la institución y escalar hasta donde has llegado fue parte de haber visto cómo fue el trato hacia tu abuela, ¿verdad? Hacia tu madrecita, como bien vos lo decías. ¿Qué significa ahora para vos vestir el uniforme de la Cruz Roja? Vestir este uniforme es respeto, ¿verdad? Es respeto, es una pasión, como te decía, y como respeto debo de, este, ¿cómo te dijera? Andarlo con orgullo, ¿verdad? Tengo que andarlo con un orgullo, ponérmelo cada vez que voy a trabajar, ¿verdad? Es algo que se da, hay normas internas dentro de la institución que pues no me permiten, digamos, usar el uniforme. O sea, cuando a mí, diga, hoy lo voy a usar hoy, ¿verdad? Hoy es domingo, voy a ponérmelo.
No, es porque voy a ir a prestar servicio al comité o me toca ir a trabajar. Entonces es parte de la vida que tenemos. Yo siempre he dicho que es un estilo de vida. Nosotros es un estilo de vida. Alguien dijo por ahí una vez, recuerdo un instructor que me dijo, nosotros estamos locos. O sea, los cruzrojistas estamos locos. ¿Por qué? Porque solo a nosotros se nos ocurre pasar un 24 de diciembre, a pesar de que hay familia, pasar un 24 de diciembre en una base, recibir un año nuevo en un comité. O sea, hay que estar loco para eso, ¿entiendes? Pero te mueve más la pasión que sentimos por eso, por lo que tenemos, por el emblema, por el uniforme y por lo que hacemos a diario. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida desde que comenzaste en esta profesión? Mira, te hace mejor ser humano, en definitiva, mejor ser humano. Yo agradezco primero, bueno, a mis padres, bueno, el esposo de mi tía abuela, que fueron los que me criaron en ese entonces. Siempre tuve amor, siempre tuve un cariño de padre, de madre, para empezar, ¿verdad? A nivel de núcleo familiar. Claro. Pero usted sabe que la adolescencia de esa época a la adolescencia que tenemos hoy en día, pues es completamente diferente. Es completamente diferente. Implicó mucho la manera en que te educaban tus padres. Eso para empezar. Y eso llevó también a que tuvieras en el camino, digamos, de la adolescencia a ser joven, te llevó y te marcó para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Claro. Tomar mejores decisiones en el sentido que dice, bueno, tal vez no tuve el dinero en ese entonces, o mis padres no tuvieron el presupuesto para decir, te vamos a mandar a una universidad desde ya. Yo no pude terminar mis estudios en esa época, tal vez por los recursos que teníamos en ese momento, ¿verdad? Nosotros nos criamos en una zona que era campo y yo ayudaba a mi padre a sembrar maíz, a sembrar frijoles, a sembrar hortalizas y eso ayudaba mucho. Hoy en día los chicos desde que se levantan son celular, tablet, ¿verdad? Televisión y no tienen ese medio. Y los padres no los culpo porque los padres están trabajando. Trabaja el papá, trabaja la mamá y no tienen, como te dijera, o sea, son otros tiempos. Yo te decía que o sea, la época en que yo me desarrollaba era muy diferente a la época que estamos ahora, ¿entiendes? Y eso es marca. Claro. Marca para bien y marca para mal. Entonces eso me llevó a tomar la decisión también, ¿verdad? De poder aprovechar cada oportunidad que se me daba. En ese entonces había muchas ayudas del IMAS, del MAC, entonces llegaban a capacitarte en cómo trabajar la tierra, cómo cuidar cerdos, porque era una zona rural de campo, ¿me entendés? Y ahí me crié yo. Entonces no había tiempo para pensar en hacer travesuras, en hacer perder el tiempo. No había tiempo para perder el tiempo, sí. En hacerle daño al prójimo. Claro. ¿Me entendés? No había. O sea, me criaron con buenos, ¿cómo te dijera? Valores. Hoy en día es diferente. Entonces, eso te va a ayudar a que en el camino, si te dice, mira, ¿te gustaría entrar a la Cruz Roja? ¡Qué bonito! Claro que sí. Es importante. ¿Por qué? Porque por los valores que te habían enseñado tus padres, tú decías, mira, qué bonito hacer el bien a aquella persona. Solamente ir y hablar con alguien, un adulto mayor. Te sentás, mira, el despacho dice, mira, se descompensó, tuvo una lipotimia, un desmayo y llegas vos y
y te sentás a la par de aquella señora mayor de 75 años, 80 años, y te sentás a hablar con ella y a dedicarle un tiempo, 15, 20 minutos con esa persona. Me dice, bien, mi amor, ya me siento bien, ya yo no quiero ir a la clínica, ya me siento mejor. Tiempo de calidad para los adultos mayores, una cuñita, tiempo de calidad, porque todos vamos para ahí. Entonces yo lo vivo a diario. Entonces uno llega y le dedica tiempo. Posteriormente a eso, bueno, la señora no quiere que la llevemos a la clínica. Entonces uno agarra a los familiares, los que están ahí, y les da recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Dedíquele más tiempo a su abuelita, dedíquele más tiempo a su mamá, ¿verdad? Y lo vemos. Hoy en día está sí, nosotros le dedicamos tiempo y está la abuelita en la sala, ¿verdad? Viendo las noticias, perdón, y están todos los nietos y los hijos. Sí. ¿Verdad? No le están dedicando tiempo. Qué triste. De hecho, un día, hace unos meses, veía un documental sobre los adultos mayores en Japón, que mueren solos. Y la gente se da cuenta porque a los 2-3 meses, mira, se desapareció la señora del piso tal o la vecina del piso tal, y cuando ya llegan a buscarla, y pues resulta que la señora ya llevaba 2 meses de fallecida, y hasta ese momento empiezan a buscar los familiares y demás, y ya para qué. Qué importante eso que vos mencionás, el tema del tiempo. Tiempo de calidad. El tiempo de calidad. Y no solo para ellos, para todo, para la familia. Para la familia, para uno mismo. O sea, es que no somos máquinas. O sea, necesitamos eso. Para uno mismo. Para uno mismo. Una persona me enseñó hace poco que yo debo dedicar tiempo para mí. Para mí, o sea, dedique ese tiempo. Quiérase. ¿Entiendes? Porque uno a veces se da para la familia, se da para el trabajo, pero usted, ¿qué pasa con usted? No, y muchas veces también ponemos el trabajo, ponemos las obligaciones de primero, pero en realidad en un trabajo somos sustituibles, o sea, en cualquier momento te vas y ya está otro el día siguiente, pero con la familia no. Jason, y algo muy importante, es un problema cuando usted ama lo que hace. Sí. Y te gusta lo que haces, porque qué difícil es. Yo tengo un turno de 12 horas rotativos y yo salgo, digamos, entrego la guardia a las 18 horas o 6 de la tarde y tal vez son las 9 y todavía estoy en la base porque yo amo esto. Pero, ¿y mi familia? Sí. Tengo que salir corriendo porque hay alguien que me espera. Ahora te venía hablando de lo de la nietita, ¿verdad? Una nietita de 1 año y 3 meses, que yo soy la figura paterna ahorita de ella, entonces ella solo papi me dice, yo soy su papá. Y mi amor, yo soy su papá. Y no sé por cuánto tiempo, pero yo soy su papá ahorita, entonces ella me ve como su papá. Y entonces ella, cuando yo estoy en el turno de la noche, yo llego a la casa y paso todo el día en la casa con ella, entonces yo soy su juguete. Porque ni dormir me deja. Entonces ella me mete los dedos en la nariz, ella me abre los ojos, ella me abre la boca, se me trepa encima. Lo entiendo porque yo también tengo hijos, entonces me pasaba exactamente lo mismo. Y yo lo disfruto. Ahorita estoy disfrutándolo al máximo, de veras. A mí me pasaba que más bien eso como que me recargaba más bien. Sí, claro. A mí también. Lejos, a veces sí cansaba obviamente, pero me pasaba muchas veces que me recargaba. Yo llegaba con problemas, situaciones y cosas, y más bien pasar ese tiempo me recargaba. De hecho, o sea, internamente todas las ¿cómo se llama? No, la hormona, bueno, la serotonina y todo se eleva. Entonces obviamente hay un cambio en uno. Y retomando un poco de lo del tiempo, de pasar con los seres queridos, tuve la oportunidad, aquí voy a hacer una cuña, tuve la oportunidad yo de elaborar para una funeraria. Fue una de las etapas más duras de mi parte laboral, porque nunca había elaborado para una funeraria, realmente fue un cambio de 180 grados. Una nueva experiencia. Sí, totalmente, y de obviamente estar todos los días relacionándote con el tema fúnebre, todos los días habían
personas fallecidas. Todos los días había que estar recibiendo adultos, niños, bebés. Y en mi caso eso me cambió mucho la perspectiva de vida. Yo recuerdo que yo salía y lo que yo pensaba era cómo hay que aprovechar el tiempo. O sea, el tiempo es algo que a veces creemos y contemplamos, ¿saben? En un mes voy a hacer tal cosa, en 2 meses voy a hacer otra, mañana voy a hacer, pero realmente no sabemos. Ujú. Realmente yo te puedo estar hablando aquí a vos hoy, pero dentro de 30, 40 segundos yo no sé qué va a pasar. Entonces también ahí se los dejo a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Valoren el tiempo, valoren a sus familiares y pasen, como decía Rubier, tiempo de calidad. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más significativos en tu trabajo? Un momento significativo muy, muy, muy negativo. De esos que, que llegas, a pesar de la experiencia, a pesar de la calle que uno tenga en el trabajo que uno hace todos los días, y llegas a una escena y te bloqueas. Una escena que me marcó mucho. Me marcó por muchos años. Y ya te voy a decir. Mi hija estaba en la escuela y tenía un compañero. Y él llegaba a la casa todos los días porque éramos vecinos. Y llegaba a la casa a hacer las tareas con mi hija. Pero yo lo notaba a él muy triste. Siempre lo noté triste. Y yo no sabía por lo que el niño estaba pasando. La base, ¿verdad? Trabajaba en ese entonces, era permanente en el Comité de Laurel de Corredores, línea fronteriza con Panamá. El Mojón pasa como a los 500, 800 metros de la línea fronteriza. Una experiencia muy bonita porque fue un pueblo donde llegué de 7 años y pues prácticamente ahí crecí hasta los 19. Que fue cuando tuve la pérdida de mi ser querido, ¿verdad? De mi tía abuela. Pero ahí regresé ya a trabajar, ya como permanente dentro de la institución y la base quedaba como a los 100 metros. De hecho, yo salía al portón de mi casa y se veía la base. Y la casa del niño también, porque estaba entre la misma, a la orilla de la calle, y se veía el comité. Entonces, un día antes de lo que pasó, un día antes, el niño había visto una noticia en uno de los canales panameños, porque ahí entran los canales televisoras panameñas. Había visto un niño de la misma edad de él quitarse la vida con una faja. Y se guindó con una faja. Y en Panamá hay muchos canales que ahorita no tienen censura. Entonces se mira todo. Al día siguiente, el chico tomó la decisión. Yo salía a las 7 de la noche de trabajar, eran como las 6 y algo cuando me pegaron un grito desde allí: auxilio, auxilio, Alfredito, algo pasó ahí en la casa, ¿verdad? De al lado. Entonces yo me vine corriendo y le digo al compañero: tráigase el botiquín. No salí en la unidad, porque como estaba tan cerca, yo lo que hice fue salir corriendo y llegué y el papá ya lo había bajado del baño, había hecho lo mismo, se puso la faja y en uno de los huequitos había un clavo de cemento en una de las paredes del baño y él se guindó ahí. Ya el papá lo había bajado, lo tenía en el sofá, yo lo bajé al piso, empezamos maniobras, mi compañero y yo. Y eso me marcó mucho, porque él llegaba a la casa, compartía, era compañero de mi hija. Mi hija ahorita tiene 29 años. En ese tiempo tenían 11, ¿verdad? 11 años. Y esa vez yo dije, no poder hacer nada, a pesar de lo que uno sabía y lo que podía hacer. Y no pudimos hacer nada. Claro, la impotencia. Eso. Me sentí tan impotente. Y eso me marcó por muchos años y eso quedó guardado ahí. Quedó guardado. Y pasó el tiempo. Pasaron los años, mi hija creció,
De hecho, es la madre de mi nietita ahorita, de año y 3 meses. Y vine a Alajuelita, al cantón de Alajuelita, un día a atender un caso de un menor de 8 años que corrió con la misma suerte. Entonces, llegar ahí, encontrar una escena de un niño de 8 años que en apariencia indica el hermano mayor que tenía 15, que se había quitado la vida ahorcándose. Ya lo había bajado él, lo tenía en el piso, y entonces Es transportarte me de transporté nuevo, claro, a esa época. a la otra época. Sí. Y te voy a decir algo que es contradictorio, porque a pesar de que fue muy triste, fue positivo, porque pude quitarme ese peso encima. Liberarte. Me liberé, pero muchísimos años después. Te estoy hablando, eso pasó este incidente ahí en Alajuelita hace como unos 8 años, tal vez. Y ver a ese niño ahí sin poder hacer nada, de 8 añitos, tirado en el piso. La madre queriéndose quitar la vida por la situación, toda una escena, o sea, fuerza pública, patronato, todo lo que encierra una escena de esas. Y entonces yo dije, no, yo tengo que soltar eso de lo que viví hace muchos años. Y a veces uno no se da cuenta que uno acarrea cosas. O sea, podría decirse que llevaste eso más de 20 años. Sí. Wow. Sí. Y son cosas muy significativas. Totalmente. Para uno desarrollarse, ¿verdad? No solo en lo que uno hace ahorita, digamos, yo ahorita estoy acá, pero yo no sé dónde voy a estar el día de mañana. Claro. ¿Entiendes? Y me gustaría terminar mis últimos días en Cruz Roja o haciendo lo que sé hacer a las personas, ¿verdad? Ayuda prehospitalaria siempre. Terminar mis últimos días haciendo eso. Sí. No sé si en Cruz Roja, ojalá. Pero sí sirviendo. Sí, sirviendo a la gente. Ya sea, si ya no puedo andar en la calle, pues capacitando, ¿entendés? Entonces, la pregunta que me lanzaste fue esa, la parte más significativa, o qué es lo que he vivido, digamos, algo significativo. Y lo asocio, digamos, con la parte negativa hace muchos años y la parte positiva, cuando pude liberarme de poder tener ese menor de 8 años y no bloquearme, porque no me bloqueé. Entonces hubo que trabajar, hubo que moverse y coordinar, y entonces porque estaba de ahí, me encontré ahí. Y yo digo que no sé si es Dios, si es el destino, pero tarde que temprano tú mismo vas a llegar a confrontarte con lo que estás guardando, con lo que llevas allá adentro. Qué impactante. Sí. Sin palabras realmente. Porque, bueno, yo tuve la oportunidad de llevar algunos cursos de brigadista. De hecho, fue así como logramos coincidir. No porque nos hayamos conocido, sino por una persona en común. Y me tocó atender gente, pero no sé si sería capaz de atender una situación de esas jamás. Realmente creí que cuando tuve la oportunidad de laborar para la funeraria viví escenas muy impactantes, pero claramente no es lo mismo en el hecho de que ya los familiares aceptan el hecho de que la persona falleció y demás, ya el familiar está en un féretro, pero de eso a llegar a ver la escena ya, o sea, no sé, no sé, no tendría yo no me considero quizás con la capacidad, y de verdad que mis respetos para todo ese personal que ha desarrollado esa capacidad, y que en el caso tuyo que lograste manejarlo durante 20 años o tenerlo ahí, y gracias pues a la vida que lograste liberarte, irónicamente también a través de un mismo caso, podríamos decirlo así, irónicamente, sí. Pero realmente no vamos a entender nunca los designios de la
de la vida. Así es Jason. Y vieras qué importante, Jason, porque a mí muchos jóvenes me preguntan, vieras que a mí me gusta, ¿cómo hago para entrar a Cruz Roja? ¿Verdad? Entonces yo les doy la información y todo lo que conlleva. Claro. Pero anteriormente se hacían procesos de inducción en los comités a nivel nacional y usted llegaba con su currículum, sus atestados y Cruz Roja no te pide nada. Lo que Cruz Roja te pide es deseo de servir. Yo quiero servir a mi comunidad, quiero aprender para ayudar a los míos primeramente, ¿verdad? En núcleo familiar y después a mis vecinos y al pueblo donde yo vivo, al barrio. Y vieras que llegaban ellos ahí a la base, individualmente, se quedaban ahí, uno les daba una cierta charla, les enseñaba las unidades, cómo funcionan los dispositivos, ¿verdad? Se les enseñaban cositas como inmovilizar a un paciente, controles de sangrado, por encima charlitas así muy rápidas. Claro. Y después ellos se ponían a limpiar el comité, a lavar las unidades, pero llegaban muchos y se aburrían y se iban, no volvían. Entonces se cambió el formato y entonces se empezaron a recibir todos los atestados y se hacían grupos, qué sé yo, de 20, 25, 30, hasta 35 personas han llegado a un proceso de inducción. Entonces se agarraban en grupo y se metían a un aula de alguna escuela local y que en eso pues estamos muy agradecidos por las escuelas de nuestro cantón, ¿verdad? La Ismael Coto, el CCA, la Carmen Lira en Concepción Arriba de la Jolita, el Liceo de la Jolita, el Liceo Técnico, que siempre nos aportan los recursos, aulas para nosotros poder capacitar a personas, ¿verdad? Cuando ya uno lleva ese grupo, tal vez de 20, vamos a poner 20 personas, y los lleva y los va metiendo y empiezan charlas y todo el asunto, ¿verdad? De hecho, no se les llena todavía la hoja de inscripción. No se les llena. Porque uno los va llevando y llega un punto donde dicen, algunos, no, esto no es para mí. No es lo mío. No es lo mío. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que es muy bueno el proceso que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque uno los va llevando a tal punto, ¿verdad? Los va llevando a tal punto en que los confronte y dice, ¿realmente eso es lo que quieres? Vas a ver sangre, vas a llegar a escenas donde vas a ver un paciente acá y la extremidad por allá, masa cefálica por acá, regado sobre todo el pavimento. Entonces, es lo real. Es lo real en la calle. Entonces dice, no, yo no puedo ver eso. No es para mí. Y sin embargo se le abren las puertas porque hay muchas formas de servir en Cruz Roja. Claro. A nivel administrativo, a nivel de telecomunicaciones, lo que es el despacho, incidentes, detrás de un teléfono, detrás de un radio. Y no tiene necesidad de pues, ir a la calle a ver sangre, pero uno les pone el panorama y usted dice, usted puede elegir, ¿verdad? Rescate de montaña, rescate acuático. Hay muchas formas de que ustedes puedan servir a esta institución, a esta benemérita. Más sin embargo, creo yo, Rubier, que sería bueno o es bueno que la persona, por ejemplo, que sirve en telecomunicaciones también tenga una noción de lo que es la calle, ¿verdad? Porque obviamente tiene que guiar, tiene que ser el enlace entre varias unidades, ser el enlace, entender el idioma, etcétera, etcétera. Entonces también es bueno, obviamente, que tenga esa noción de lo que es la calle, de lo que se vive ahí. De hecho, todos tienen que tener el APA, Okay. que es lo que se les da en ese momento. O sea, es la capacitación a nivel interno que da la institución. Asistente en primeros auxilios. Asistente en primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, si usted es solo conductor, usted tiene que tener el APA. Tiene que tenerlo, claro.
Si usted está ¿cómo te dijera? Eso se le llama, antes se le decía oficial de guardia, ahora es operativo, o sea, está en la parte operativa, asistente operativo, así se le dice, asistente operativo, detrás de un radio, detrás de un teléfono, detrás de una consola, recibiendo los despachos del 911 y transfiriéndolos a los comités, ¿verdad? Si el incidente es en Desamparados, entonces la consola, el 911 le dice, hay un incidente en Desamparados, costado oeste del parque Desamparados, esa persona la va, ¿a dónde va a transferir esa llamada? Al comité local de Desamparados. Herido de arma de fuego en la Aurora de Alajuelita, ¿a dónde va a transmitir, a dónde va a transferir esa llamada del 911 la persona o el despacho local de Cruz Roja? Al comité local de Alajuelita. Entonces, todos ellos también tienen su preparación a nivel de telecomunicaciones, a nivel de despacho, tienen que llevar cursos que ellos tengan la experiencia de estar detrás de una consola, ¿verdad? Y Claro. cómo hacer los despachos. Todo es ¿cómo te dijera? Un rubro de información que deben tener cada una de las personas que se sientan detrás de una consola o detrás de un teléfono, detrás de un radio. Igual los que estamos en la calle, los que tenemos que llegar ahí donde está el paciente, donde están los pacientes, donde está la colisión, donde están los heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca. Ya tenemos que tener una capacitación. ¿Para qué? Para que nos sintamos que podemos manejar una situación como esa. Igual los que están. O sea, en Cruz Roja es abierto para el que quiere venir. Hay diferentes campos donde usted puede meterse y decir, aquí voy a servir, aquí me gusta, esto me gusta. Y como te digo, hay gente que le gusta la calle y no les da nada decir, ver sangre, estar ahí, esto es lo mío, este es mi charco, ¿verdad? Y entonces eso les motiva más a estar aprendiendo, a estar capacitándose día con día. Vamos a parar un momento acá, vamos a dividirlo en 2 tractos, entonces esta sería la primera parte, esperen la segunda parte con mucho entusiasmo así como yo también.